una semana de dolor no es normal, o sea, puedes esperarte 1 o 2 días si el dolor es leve. Ya si de plano ves que no tiende a la mejoría, pues sí, acudir con un especialista. Sí. Algunas veces los pacientes no manifiestan dolor en la espalda, más bien manifiestan alguna molestia en las piernas, como puede ser esto de debilidad al caminar. Y si ves que no le está funcionando, pues ya te tienes que ir a algo más agresivo, que pues sería una cirugía. Cómo dormirte, cómo agacharte, cómo hacer todas tus actividades cotidianas para no lesionar tu columna. Hay de hecho ya algunos estudios de que ya estamos cambiando un poco, de que pues ya nuestro trabajo, que ya la mayoría de los trabajos no son tanto de estar en el campo o así, sino que ya es más sedentario. ¿Tronarse la espalda o los huesos es malo? ¿Sabías que muchas personas viven con dolor de espalda todos los días y creen que es normal? El problema es que en muchos casos ese dolor no es algo pasajero, sino una señal de alerta que el cuerpo está enviando y que muchas veces ignoramos. El día de hoy tenemos a una especialista que se ha enfocado precisamente en esto. Ella es la doctora Montserrat Hurtado, médico especialista en traumatología y ortopedia con alta especialidad en cirugía de columna. Vamos a platicar con ella para entender mejor nuestra salud. ¿Qué estamos haciendo mal sin darnos cuenta y en qué momento deberíamos de ponerle más atención a nuestro cuerpo? Bueno, bienvenida doctora, muchas gracias por darnos la oportunidad de platicar sobre este tema muy importante que acabo de decir en la introducción y que yo creo que muchas de las personas que están aquí viendo el video es que les llama la atención esto o que no saben sobre el tema y les gustaría saber. Entonces te agradecemos que estés aquí. Hola, muchas gracias. Antes que nada, me gustaría que te presentaras ante el público. Ya te presenté un poco aquí en la introducción, pero para que nos digas de dónde eres y dónde estudiaste. Sí, bueno, yo estudié medicina en la Universidad Autónoma de Querétaro y de ahí hice la especialidad en traumatología y ortopedia en Jalapa, Veracruz, en el Centro de Alta Especialidad Rafael Lucio. Y de ahí empecé mi práctica privada en Querétaro, yo soy de Querétaro. Y después empecé mi formación como cirujana de columna, primero en el Hospital General de Querétaro y después me vine a Guadalajara con el doctor Michael Dittmar a la Fundación de Respalda a hacer pues la alta especialidad ya como tal en cirugía de columna. Sí. Muy bien, sí miré algunos videos en redes sociales donde algo así de respalda y todo eso. Y entonces, bueno, has tenido mucha trayectoria desde la Universidad de Querétaro hasta Jalapa, ¿verdad? Entonces, ¿qué te dio por estudiar esto? Bueno, pues primero traumatología y ortopedia se me hace algo súper resolutivo. Pues se me hace una especialidad súper bonita y aparte, pues sí, como te decía, muy resolutivo. O sea, los pacientes son raros los que se cronifican, como ver un paciente, por ejemplo, con diabetes. Y obviamente sí hay problemas que requieren constante atención, pero muchas veces los pacientes los ves unas cuantas veces y no por años, ¿no? Y ya estando en la especialidad, pues como que vas viendo todas las partes, ¿no? O sea, vas viendo rodilla, cadera, mano, columna. Y pues a mí me encanta la rodilla, sí, pero me gusta muchísimo más columna. Entonces, digo, todavía sigo atendiendo pacientes con problemas de rodillas, de cadera, pero principalmente pues estoy enfocada al área de columna. Y antes que nada, actualmente estás atendiendo ¿dónde? Bueno, ahorita tengo mi consultorio enfrente del Hospital Country 2000 en Guadalajara. Y los jueves estoy atendiendo en Tecolotlán, Jalisco, que es el pueblo de donde es mi mamá. Que está aquí como a unas 2 horas de Guadalajara. Está como a 1 hora 40 minutos de Guadalajara. Sí. Pues es un pueblo, la verdad, pequeño, tiene como 10,000 habitantes y pues aquí no hay como tantos servicios de salud. Sí. Entonces, digo, mi mamá actualmente vive en el pueblo y pues sí vi como que no había esta parte de ortopedistas y muchísimo menos cirujanos de columna. Entonces por eso empecé a venir una vez a la semana. Y pues que es necesario, ¿no? Además de que la gente necesita tener más atención también en eso. ¿Tú creciste aquí en Tecolotlán? No, yo soy de Querétaro y nada más en mis vacaciones venía a Tecolotlán. Aquí a Tecolotlán. Sí. Ok, muy bien. ¿Y qué experiencia te dio el salir de Querétaro, por ejemplo, en Jalapa, y estudiar fuera? Pues conoces
en primer lugar, pues te haces más independiente, ¿no? Digo, yo ya había salido de mi casa porque pues para estudiar medicina tienes que hacer un año de internado, que ese también lo hice en Querétaro, y posteriormente un año de servicio social. Y ese año de servicio social lo hice en un pueblo de Querétaro, que está como a 1 hora y media más o menos, pero pues ya había sido como mi primera experiencia viviendo sola, ¿no? Pero ya el irte a vivir pues todo el tiempo a otro lado, pues es diferente porque pues ya tienes que ser súper independiente tú. Y la verdad es que la residencia es pues un periodo en el que te estás preparando para ser especialista, en el que tienes que estar 24/7 o más tiempo en el hospital. Entonces pues también el estar lejos de tu casa pues tiene ventajas y desventajas. Pues la ventaja es que te puedes dedicar todo el tiempo a eso y que pues no, o sea, no te sientes mal de que no estás pasando tiempo con tu familia, pues porque de todos modos estás lejos, ¿no? Y pues la desventaja es la misma, que a veces pues te sientes solo, quieres llegar. Ese apoyo, ¿verdad? La comida de mi mamá. Sí, exactamente. Quieres llegar y tener comida calientita y pues no. Me comentó tu mamá, porque el otro día estaba platicando con ella, que ese pueblo que tú fuiste se llama Bizarrón. Bizarrón, sí. ¿Verdad? En Querétaro. Sí, ahí es el servicio social. Sí. Y me dijo, ella prefirió irse a una comunidad más chica, que a comparación de Querétaro. ¿Por qué decidiste? Pues bueno, el servicio social yo creo que está ideado, planeado como para que justamente las comunidades que no tienen acceso a hospitales grandes o a servicios de salud, pues puedan tenerlos, ¿no? Entonces, pues yo decía, sí, obviamente escoges por promedio dónde te puedes quedar. Hay plazas de investigación, hay plazas que son dentro de la ciudad. Y pues sí tenía, digo, no era el primer lugar, pero sí tenía la posibilidad de quedarme en Querétaro. Pero pues como que a mí me llamaba mucho la atención esa parte de pues ayudar a las comunidades que no tienen dónde. Además, mis papás, los dos son médicos, y pues los dos me contaban las historias de cuando habían hecho el servicio social en comunidades súper remotas. Sí. Entonces, digo, mi papá lo hizo en un pueblo que se llama Tanlajas, en San Luis Potosí, y pues tenía que irse hasta en lancha, ¿no? Digo, yo no estuve tan extrema, wow, pero sí se me hacía como una oportunidad diferente como para ayudar un poco a la comunidad. Una experiencia que se queda, ¿verdad? Una experiencia bonita. Sí. Sí, tu mamá me comentó ya que era médico general. ¿Y tu papá está especializado en algo? Mi papá es internista. Internista, sí. Muy bien. Ahora, tú te fuiste, ya viviste la experiencia de estar en una ciudad, de estar en una comunidad más pequeña. Quizás te puede sonar un poquito rara esta pregunta que te voy a hacer, pero tú que eres especialista en columna, ¿crees que hay diferencia por el ritmo de trabajo, por la rutina de la gente, en diferencia en personas de comunidad pequeña a una de ciudad? Pues sí, definitivamente el trabajo que realiza la gente de comunidad o la gente que incluso se dedica al campo, pues muchas veces es más carga o un trabajo más físico. Digo, hay problemas tanto en la ciudad como en la comunidad. Sí varían un poquito lo que pueden llegar a tener, pero pues en general en los dos, sí, tanto en ciudad como en pueblos pequeños, hay problemas de columna y hay problemas pues de articulaciones. Muy bien. Además de eso, otra pregunta. Esos problemas, por ejemplo, hay gente de pueblo que tiene mucha actividad física en su trabajo, como tú me dices, cargan muchas cosas, van de un lado a otro, pero que no se enferman. Muchas veces es algo genético. Pues mira, tiene un componente sí, pero en realidad pues es algo que en medicina le llamamos multifactorial. Puede ser tanto un poco de carga genética, puede ser también que es gente que pues está un poquito más acostumbrada y que ya tiene como técnica para cargar y no lastimarse, ¿no? Sí. Condición. Pero no se debe solamente a un solo factor. O sea, hay gente que pues sus huesos envejecen de manera diferente, por así decirlo. Y pues además hay un componente también importante
psicológico en el cual pues el paciente puede percibir el dolor de manera diferente, o sea, lo que le llamamos umbral al dolor, y que el paciente puede percibir diferente el dolor. Entonces, muchas veces nosotros podemos ver en diferentes pacientes una imagen, tanto de radiografía o de resonancia magnética, en la cual puede ser una imagen muy fea y tú preguntas al paciente clínicamente cómo está, y pues es un paciente que lleva su vida prácticamente normal, que es un paciente que tiene el umbral al dolor más alto, que es un paciente que no le afecta tanto. Entonces, en esos pacientes, pues el tratamiento te puede ir un poquito más conservador, o sea, puedes empezar a lo mejor con rehabilitación física, a lo mejor con analgésico, y el paciente puede llegar a tener una vida súper normal. Mismo caso, puedes tener un paciente que tiene una imagen igual de fea o no tan fea, y que a lo mejor tiene el umbral al dolor muchísimo más bajo, y que esto sí pues hace que su vida no, o sea, muy incapacitante, que no pueda ni caminar una cuadra, ¿no? Entonces, en estos pacientes, pues a lo mejor intentas por periodos más cortos un tratamiento conservador. Si le funciona, pues perfecto. Y si ves que no le está funcionando, pues ya te tienes que ir a algo más agresivo, que pues sería una cirugía. Sí, muy bien. Y este término que tú usas del umbral, ¿tiene que ver mucho también con lo psicólogo, con la psicología, con la mente, o es más que nada la reacción del cuerpo? Pues sí tiene que ver un poquito multifactorial nuevamente, sí, ¿no? Tiene que ver, sí, un poquito con el estado de ánimo del paciente, con cómo percibe él el dolor, cómo lo afronta también. Sí. Pero pues también tenemos receptores al dolor, y entonces hay estudios, por ejemplo, que los pacientes que son un poquito más altos de peso tienen mayores receptores al dolor, y pues son pacientes que definitivamente sí van a sentir más el dolor. Sí, muy bien. Hay algo que se está viendo mucho en las personas, que es el normalizar el dolor. Porque muchas veces comienza, tú sabes, el cuerpo cuando te dice, te manda señales, muchas de ellas empieza con dolor, ¿verdad? Y muchas veces esos dolores lo pensamos que es normal, o lo dejamos, lo omitimos. ¿Qué puedes hablar sobre eso? Pues mira, muchas veces los pacientes tienen alguna molestia y piensan, no sé, típico, me lastimé haciendo tal o cual actividad, ¿no? Y puede ser que sí, o sea, puede ser un dolor que te puede durar, no sé, 1 o 2 días, y que dices, bueno, ya se me quitó, pues no es necesario como darle atención. Pero si es un dolor que está constante, que en lugar de tender a la mejoría va empeorando, pues es un dolor que obviamente sí le tienes que hacer caso, y que muchas veces pues se van como con, ay, mi vecina me dijo que hiciera esto, y pues yo sí les recomiendo que mejor buscar pues desde un inicio una atención especializada. Muy bien. Porque va desde ya automedicarse y todo eso, ¿no? Y ya es cuando, en vez de mejorar, se puede empeorar, ¿verdad? Sí, fíjate que en ortopedia, bueno, y en casi toda medicina, tienden mucho los pacientes a tomar cierto tipo de medicamentos, que no vamos a decir para no darles el tip, que pues les mejoran mágicamente el dolor casi, ¿no? Y pues son medicamentos que sí los utilizamos, pero son medicamentos que sobre todo utilizamos, por ejemplo, en problemas inflamatorios crónicos como enfermedades reumáticas. Entonces son medicamentos que nosotros los tomamos como auxiliares, no sé, en 1, 2 dosis, incluso 3 dosis, pero como muy controlado. Y el paciente muchas veces dice, ay, con este medicamento ya me sentí bien, y lo toma de manera crónica sin saber que pues está repercutiendo a su organismo, a las glándulas suprarrenales, y desencadenando otros mecanismos que pues van a terminar afectándolo en lugar de ayudarlo. Incluso hasta el estómago, todo eso, ¿no? O sea, el estar tomando medicina que no... O crónicamente, como tú. Sí, pues incluso los pacientes adultos mayores, pues no es lo mismo que una persona de tu edad, de mi edad, se tome un naproxeno a un paciente pues ya adulto mayor. O sea, incluso les puede ocasionar sangrados de tubo digestivo. Y pues muchas veces, no sé, el vecino más joven le dice, ay, yo me tomé esto. ¿Verdad? Sí, muy bien. Y aparte de esos
uno de esos errores es la automedicación. Una vez que uno tiene dolor y que no se atiende, ¿qué otros errores se cometen? Pues muchas veces acudir como a sobadores, acudir, o sea, incluso pueden acudir a rehabilitación física y no pasa nada. Generalmente el licenciado en rehabilitación física que tiene una preparación como tal, sí sabe decirle, sabes que esto ya sale de mi área, acude con un especialista. O sea, incluso nosotros trabajamos, bueno, por lo menos yo trabajo muy de la mano con el área de rehabilitación física. Te ayuda mucho a preparar al paciente, por ejemplo, en el caso de una cirugía, y en el caso de no ser un tratamiento quirúrgico, pues te ayuda también a quitarle el dolor. Y postquirúrgicamente, en el caso de una cirugía, pues ayuda muchísimo a recobrar la movilidad. Entonces yo trabajo mucho a la par con rehabilitación física. Entonces, pues pueden acudir a rehabilitación y te digo, ellos normalmente pues sí te refieren cuando ya sale de su área, ¿no? Pero muchas veces pues van con el sobador, con otras áreas que no tienen tanto conocimiento y lejos de ayudarlo, pues en algunas ocasiones puede empeorar el problema. Sí, ¿verdad? Sí, eso también te iba a preguntar acerca de qué opinabas. Porque va desde sobador, algo sencillo, hasta, bueno, yo he visto videos de que hasta se te suben. Pues digo, en el mejor de los casos no te ayuda ni para bien ni para mal. En el peor de los casos, pues sí te puede lastimar aún más. Yo la verdad no estoy tan a favor de esa práctica. Sí. Pero pues sí es más común, sobre todo, bueno, en los pueblos a lo mejor porque no hay tanto pues especialistas, pero también en la ciudad pues es común que antes de ir contigo ya hayan ido con algún sobador, con algo diferente. Le buscaron otras maneras antes de ir al lugar principal donde tenían que ir. Ahora, ahorita esto de los pueblos y de las ciudades, son diferentes rutinas, son diferentes actividades, pero una de las cosas que más hacen las personas de ciudad es estar en el asiento del carro por tener que moverse de un lado a otro, ¿no? ¿Esto de estar mucho tiempo en el carro afecta también la columna? Pues sí afecta. No es recomendable estar todo el tiempo en la misma posición, ni parado ni sentado. Nosotros entre las vértebras tenemos algo que se llaman discos intervertebrales y estos discos son como unos amortiguadores. Entonces, pues el peso, la carga del cuerpo se acumula en estos discos, por así decirlo. Entonces, la carga es mucha cuando estamos sentados y también cuando estamos parados. Entonces, digo, no pasa nada si tienes que pasar, no sé, una media hora en el carro, incluso una hora, ¿no? Pero sí tratar como de no estar todo el tiempo en la misma posición. Incluso no es solamente en el carro, es también, por ejemplo, trabajo de oficina, pues sí recomendamos, no sé, estar 45 minutos sentado y después pararte y dar aunque sea una vueltita y regresarte. O sea, te ayuda para la columna, te ayuda para la circulación, te ayuda para tus articulaciones. Muy cierto, sí. Hay de hecho incluso smartwatch que te dicen, que te detectan cuando tienes 40 minutos, media hora sentado, que te dicen ya es hora de levantarte, ¿no? Y que te recomiendan que incluso 1 o 2 minutos camines o que hagas ejercicio poquito. Entonces sí, pues es completamente a todo lo que estás diciendo, ¿no? Y que no solamente en carros, sino en oficinas, sino el sedentarismo también que afecta muchísimo, ¿no? Sí, eso que mencionas del sedentarismo, digo, ahorita como que siento que ya está un poquito más de moda hacer ejercicio, pero pues es importante también esta parte de que hagamos actividad física, o sea, no solamente para tener un cuerpo más estético, sino para tener un cuerpo funcional, un cuerpo con una buena musculatura, que al final del día, o sea, no sé, ahorita a lo mejor no notas tanto los problemas, ¿no? Pero ya en un paciente anciano es muy diferente a un paciente que sí tiene masa muscular, que puede ser muy independiente, a un paciente que no tiene nada de masa muscular y pararse de su silla, pararse del baño, es algo que ya necesitan ayuda, ¿no? Entonces, pues sí es importante esta parte de no ser sedentarios, de hacer actividad física, tampoco irnos al otro extremo, ¿no? Y hacer demasiado que te puedas lesionar, pero sí llevar una vida
no sedentaria. Sí, muy bien. Bueno, pues antes de continuar, recuerden compartir este video, darle like, suscribirse y además para que nos compartas también tus redes sociales. ¿Dónde te podemos encontrar? Estoy en Instagram como tio-monse.hurtado. Y hasta ahorita es la única red social que tengo. Okay. Pues, para hacer una cita, ¿hay algún número en el que podamos Sí, claro que sí. Para hacer la cita, el consultorio en Guadalajara está enfrente del Country 2000, en Avenida Jorge Álvarez del Castillo, 1525-3, en Colonia Lomas del Country. Y el teléfono es 33 32 80 19 99. Y para citas en Tecolotlán, ese es directamente a mi número. Muy bien, así que ya saben, ya conocen esta información, por si tú o algún familiar o conocido lo necesita, pues esta información es muy importante. Cuando uno tiene algún problema, algún malestar y quiero hacer la cita, o sea, se llama, me dan una fecha y una hora, pero ¿qué tengo que llevar o cómo puedo? ¿Qué tengo que llevar preparado para la cita? Mira, normalmente algunas veces los pacientes ya se hicieron algún estudio previo, normalmente te llegan a veces con una radiografía. Todos los estudios que ya tengan, que se hayan hecho previamente, pues son importantes para nosotros. Igual si no tienen nada, no hay ningún problema, ¿no? Okay. A mí normalmente me gusta más revisar al paciente primero y de ahí pedirle los estudios, porque algunas veces necesitan nada más una radiografía, algunas veces necesitan una radiografía con ciertas especificaciones, por ejemplo, que se hagan para adelante, para atrás, que llamamos radiografías dinámicas, o algunas veces necesitan un estudio más específico como una resonancia magnética, que aparte de ser más específico, pues es más caro. Entonces, a mí normalmente me gusta revisar primero a los pacientes y de ahí yo mandarles una solicitud de cuál es el estudio que necesitan. Igual, si ya tienen un estudio que ya se hicieron porque ya fueron a algún otro doctor o que tienen de algunos años previos, lo pueden traer y nos da muchísima información. Muy bien, perfecto. ¿Y cuáles son los casos que más atiendes? Pues ahorita estoy enfocada en columna. Entonces, el último año que estuve haciendo la alta especialidad, pues básicamente pura columna, donde hice la alta especialidad. Hay una fundación muy bonita que también les invito a seguir las redes sociales, que es Respalda. Es una fundación que se dedica a operar niños con escoliosis. Son estos niños que ves con la espalda un poquito chueca, ¿no? Ahorita estoy muy enfocada a columna, no específicamente a escoliosis, o sea, problemas de hernias de disco, problemas de dolor de espalda, problemas de columna degenerativa, pero pues también soy ortopedista, entonces también sigo viendo problemas de rodilla, de cadera, de manos, fracturas, pero sí como que estoy más dirigida hacia el área de columna. Muy bien. Por ejemplo, esto que acabas de mencionar, hernia de disco, ya nos mencionaste que es más o menos lo de los discos, pero ¿esto se provoca o es algo que todos estamos abstentos a que nos pase? Los discos, esto siempre se los comento a los pacientes, a partir de los 30 años más o menos empiezan a envejecer. Entonces los discos tienen dos componentes, un anillo fibroso por la parte de fuera y por dentro tienen una especie de gelecito, entonces nos sirven como amortiguadores. Una vez que empiezas a cumples 30 años, pues entonces, esto varía de paciente a paciente, ¿no? Hay pacientes que pueden envejecer un poquito después, es como a algunos nos salen las canas antes, a algunos después. Entonces, estos discos empiezan a degenerar y empiezan a ser menos flexibles y pueden presentar algunas fisuras, que es por donde puede salir el núcleo. Entonces, es más común en pacientes más grandes. Obviamente también puede pasar en pacientes muy jóvenes, como de, 15 años, no es lo común. Lo común es más o menos como a los 30 años, 30, 40 años, ¿no? Sin embargo, esto es bien importante. No todos los pacientes que tienen una hernia de disco necesitan una cirugía a fuerza. Si tú haces una resonancia magnética a, 100 pacientes de 50 años, pues la mayoría, o por lo menos la mitad,
sí van a tener algunos cambios en sus discos y algunos incluso algunas hernias. Y esto no quiere decir necesariamente que necesiten tratamiento. ¿Por qué? Pues lo mismo que te comentaba anteriormente. Hay pacientes que tienen dolor y que tienen síntomas y esos pacientes son los que vamos a tratar. Hay pacientes que no tienen síntomas y esos, pues, ¿para qué los vamos a tratar si no tienen ninguna molestia? Obviamente sí les damos recomendaciones de algo que se llama higiene de columna, de cómo dormirte, cómo agacharte, cómo hacer todas tus actividades cotidianas para no lesionar tu columna. Muy bien. Y creo que ese desgaste, o sea, es imposible que no pase, pero ¿hay alguna forma en cuidarlo más o en retrasarlo? Pues no hay algo así como súper específico y que esté súper probado, pero pues mantener tu musculatura de la espalda fuerte ayuda mucho. Esto es haciendo ejercicio. El ejercicio más recomendado siempre va a ser natación, pero en realidad puedes hacer cualquier tipo de ejercicio bien hecho, con buena técnica y pues que te ayuda a fortalecer los músculos. O sea, es mejor que un paciente haga ejercicio, a lo mejor no natación, pero pues a lo mejor está en un lugar donde tener una alberca es muy difícil o donde adaptarlo a su vida es muy difícil o incluso que no le gusta, pues es mejor que haga alguna actividad que sí le gusta, pero que la haga, ¿no? Entonces, y bueno, siempre cuidando tener buena técnica para no lastimarte, pero esta parte del ejercicio pues es muy importante. Otra parte muy importante pues es tener como buenos hábitos higiénico-dietéticos, les llamamos, que es como agacharte, como dormir, tener esto que comentábamos de no pasar muchísimo tiempo sentado. Cuando estás sentado, pues a lo mejor mucha gente se siente así como, pues en una muy mala postura, pero sí, pues tener una buena postura al sentarse, una buena postura al estar en la computadora, al estar incluso en el celular. O sea, son cosas pequeñas que van sumando. Y que hacerlo parte de nuestro hábito, ¿no? El cuidarnos mucho sobre eso. ¿Por qué la natación? Pues la natación es un ejercicio en el que involucras casi todas las cadenas musculares, los grupos musculares de la espalda, y es un ejercicio que aparte por estar en agua, pues no recibes alto impacto y que además pues estás, pues sí, flotando, entonces no tienes como este desgaste de articulaciones, es más difícil lesionarte y además involucras básicamente todo el cuerpo. Muy bien. Ahora, con lo que comentaste también, que otro ejercicio que mucha gente yo creo que podría ser como gimnasio, por ejemplo, ¿no? Aquí ya lo dijiste, hacerlo con cuidado, también hacer, quizás no hacer más peso de lo que uno puede aguantar, pero también tienes que tener esto de calentar antes, ¿no? Para que no dañarlo. Sí, una parte muy importante es sí hacer el calentamiento, otra parte pues no hacer peso excesivo. Muchas veces es mejor hacer varias repeticiones para lograr la hipertrofia muscular, a lo mejor no con tanto peso. La técnica es muy importante y en pacientes que ya tienen lesiones previas, pues a lo mejor hay algunos ejercicios que no son recomendados, ¿no? Por ejemplo, peso muerto. En un paciente que ya tiene una lesión en la espalda, pues a lo mejor no es tan recomendado hacer abdominales así con una flexión muy importante, pues también en un paciente sano hacerlo con una buena técnica está bien, pero un paciente que ya tiene una lesión previa, pues a lo mejor cuidar más la técnica o incluso algunos ejercicios ya no realizarlos. Sí, no, y además que si son las primeras veces que va a realizar esa actividad, pues que lo haga con alguien que sepa, ¿no? Porque yo las primeras veces que hice peso muerto me lastimé la espalda, como en la parte baja de la espalda. Y es por eso, por el no saber, por quizás hacer más peso de lo que es, no hacer la técnica que es, ¿verdad? Yo creo que es muy común en peso muerto, sobre todo por la técnica que pues muchas veces como que arquean la espalda y el chiste es mantener la espalda recta. Algunas veces lo hacen pues simplemente por no saber la técnica y otras veces porque están cargando más peso del que en realidad pueden y terminan teniendo posturas, posturas incorrectas. Muy bien.
Uno de los problemas que te puede ocasionar, por ejemplo, el gimnasio o algún problema en la espalda, ¿cómo comienza el dolor? Normalmente cuando te lesionas en el gimnasio, normalmente es un dolor agudo, normalmente el paciente identifica bien cuando se lesionó, o sea, normalmente te dicen, estaba haciendo este ejercicio y sentí una molestia y de todos modos continué o paré, dependiendo de qué tan importante haya sido el dolor, pero normalmente en el gimnasio, pues el paciente tiene bien identificado casi que el día y en qué momento se lastimó. ¿Qué puede pasar si no se atiende? O sea, ¿aumenta el dolor o depende de qué tanto se dañó? Depende de qué tipo de lesión sea. Puede ser una lesión en la que simplemente cargaste un poquito de más, que a lo mejor rompiste algunas fibras musculares, o incluso que ese dolor no es tanto por haberte lastimado, sino el dolor típico después de hacer ejercicio, ¿no? Sí. Hay lesiones más importantes en las cuales pues, puedes tener una ruptura del anillo fibroso del disco y que puede ser un dolor más importante y que ahí sí ya requieras un tratamiento más específico. Algunas veces pues es reposo, analgésicos, ir retomando tu actividad, y en algunas veces pues el dolor es tan importante que no hay de otra más que una cirugía, ¿no? Es dependiendo de cada caso. Ajá. ¿Qué señales de alerta, aparte de ese, no debemos de ignorar? O sea, ¿hay algún otro síntoma cuando uno se daña la espalda, otro síntoma en el cuerpo? Sí, hay algunas como banderas rojas. Uno, que sea un dolor crónico que lleve más de 3 meses. Otra, que este dolor sea progresivo y que sea incapacitante. Otra es que se acompañe de algunos otros síntomas, como por ejemplo fiebre, que sea un dolor de predominio nocturno, también es importante, y que ya se acompañe con algunas debilidades o parestesias de los miembros. Estos son como banderas rojas y que necesita como más atención, o incluso en algunos pacientes que pierdan la capacidad como para sentir al orinar, o sea, que pierdan la continencia urinaria. Sí, wow. Además de eso, bueno, yo un tiempo también tuve un dolor en la espalda baja que me afectaba también mis pies. Me dolía como los nervios, no podía como caminar o me tenía que quedar parado para que pasara el dolor. ¿Eso también es otro síntoma? Sí, pues hay diferentes variantes de cómo puede presentarse un dolor de espalda. O cómo puede afectar alguna patología de la columna. Algunas veces los pacientes no manifiestan dolor en la espalda, más bien manifiestan alguna molestia en las piernas, como puede ser esto de debilidad al caminar. Esto le llamamos claudicación neurogénica, que puede ser que un paciente empieza a caminar, se empieza a cansar mucho de las piernas, tiene que parar, y a la hora de hacer una flexión o a la hora de sentarse, este dolor pasa, o esta sensación como de molestia o de pérdida de la fuerza pasa y puede volver a caminar. Hay otros síntomas, como por ejemplo el típico que conocen como el dolor de la ciática o una radiculopatía, que es la presencia de dolor en una pierna en cierto trayecto específico, o sea, dependiendo del nervio que esté afectado. Y algunas veces pueden no necesariamente tener el dolor en la espalda, sino que se puede manifestar en las piernas en el caso de la columna lumbar, o en los brazos en el caso de la columna cervical. Wow. Entonces, personas que piensan que tienen algún problema en las piernas o en los brazos, como comentaste, y que no saben que en realidad es algo que viene desde la columna, ¿verdad? Pues normalmente sí puede pasar que sean pacientes que se cansan mucho al caminar y que no sepan por qué les pasa, y algunas veces pues llegan de que ya fueron a lo mejor con el angiólogo pensando que era algo vascular, pero normalmente pues van encontrando el caminito hasta llegar con alguien de columna, o muchas veces desde un principio pues ya alguien les dijo y ya van desde un directamente ahí, sí. Muy bien, ahora nos vamos a las cirugías. Y ya cuando el problema requiere una cirugía, ¿qué
que se hacen estudios y después se hace la fecha para la cirugía? Pues hay diferentes escenarios. Está lo que es agudo, como por ejemplo pudiera ser una fractura, pues eso no puede esperar, ¿no? O sea, idealmente tiene que ser tratado en ese momento. Hay algunas otras cosas que, por ejemplo, puedes tener, vámonos a lo más común, una hernia de disco en la cual se acaba de presentar, el dolor es intenso, el paciente no puede del dolor aunque le des medicamento, incluso algunas veces los hospitalizas y les pasas medicamento intravenoso. Entonces, en esos casos, pues sí se apresura un poquito la cirugía. Obviamente, antes de una cirugía, pacientes mayores de 50 años, 45 años, por regla general, bueno, no por regla, sino por guías de práctica clínica, se tiene que hacer una valoración prequirúrgica. Esto es sacar laboratorios, sacar una radiografía de su tórax, sacar un electrocardiograma y que los valore ya sea un internista o un cardiólogo, y ellos nos dan un riesgo quirúrgico y nos dicen si se puede operar o no se puede operar. Eso por la parte como para ver que metabólicamente está bien el paciente como para una cirugía, ¿no? Y por la parte de nosotros, pues obviamente tienes que hacer estudios para saber qué es lo que vas a operar, ¿no? Entonces, lo más típico, una radiografía, y nosotros en columna la verdad es que sí usamos mucho la resonancia magnética pues para ver tejidos blandos. Entonces, normalmente cuentas con estos estudios como para saber exactamente qué es lo que vas a hacer. Hay algunos casos que son problemas crónicos, que el paciente a lo mejor ya tiene, no sé, años con este problema y no es así de que hoy mismo te tienes que meter a quirófano. O sea, puedes hacerlo más lento, puede hacerse sus laboratorios, puede hacerse su valoración prequirúrgica y puedes hacer una cirugía programada en la que a lo mejor el paciente hasta incluso te puede decir, puede ser en tal fecha porque, no sé, se me acomoda más para mi recuperación, puede venir mi familia, ayudarme a cuidarme. Sí. Entonces, en esos escenarios, pues no es una intervención quirúrgica así urgente, ¿no? Pero sí les damos datos de alarma, ¿no? O sea, por ejemplo, en pacientes que ya tienen un problema lumbar crónico, que puede ser que empiece a perder más la fuerza en los miembros pélvicos, que pierda la capacidad para orinar o lo que le llamamos que tenga incontinencia urinaria. En estos pacientes sí les decimos, entonces ya se convirtió en algo urgente y entonces ahora sí tiene que ser ya la cirugía rápida. Sí. Muy bien, y una vez que ya están en cirugía, esas cirugías, bueno, depende de cuál es el problema, ¿no? Pero ¿sí son tardadas? Hay una variedad ya muy grande de cirugías. Yo creo que esto también es como un tabú que hay mucho de las cirugías. Mucha gente piensa que las cirugías siguen siendo como hace 30 años, que son cirugías con heridas súper grandes, que el paciente, casi que muchos pacientes te dicen, híjole, es que tengo miedo de no volver a caminar. Y hay diferentes cirugías. Ahorita ya hay cirugía mínima invasiva. Obviamente depende del problema, ¿no? Pero, por ejemplo, para las hernias hay cirugías mínimamente invasivas que van desde cirugía con heridas pequeñitas que a lo mejor no tienen un equipo súper especializado, que simplemente lo haces con unos separadores normales y las heridas son pequeñitas, no sé, de unos 5 centímetros. Hay otro tipo de cirugía que se llama tubular, que lo hacemos a través de un tubo. Entonces la herida, no sé, de unos 3, 4 centímetros, metes un tubo y ya de ahí te vas directo a la columna y quitas la hernia. Y hay incluso otro tipo de cirugía aún más pequeñita, que ya es la endoscópica. Puede ser uniportal, que es por un solo orificio, o biportal, que es por 2 orificios. Son cirugías que a lo mejor las heridas son como de 1 centímetro y la recuperación es muchísimo más rápida. Pero pues sí va a depender de cada caso y de cada paciente. Hay paciente que no necesita que se le pongan tornillos y que puede hacerse una cirugía así. Hay pacientes que su columna ya es inestable y que necesita fuerza a tornillos. En los tornillos también tenemos variantes, hacer una cirugía más amplia, que es con una abierta, o hay algo que se llama cirugía percutánea, para poner los tornillos de manera percutánea. Haces unos orificios chiquitos, vas tomando como unas especies de radiografía dentro de la cirugía y vas viendo la correcta colocación de los tornillos. Entonces ya las cirugías pues no son
todas tan cruentas como antes. Hay cirugías que definitivamente siguen siendo cruentas. Por ejemplo, las cirugías de escoliosis pues siguen siendo cirugías grandes. Y de todos modos ha habido bastante avance en esas cirugías, ¿no? O sea, ya hay algo que le llamamos fusión selectiva, que tratas de instrumentar menos segmentos de la columna. Va a depender de cada paciente, de qué es lo que tiene y de qué es lo que se requiere hacer. Pero hay cirugías desde muy chiquitas, como estas que te comento, que a lo mejor un cirujano ya muy experimentado pues las puede hacer muy rápido, no sé, incluso en 40 minutos. Y hay cirugías que son más largas, que requieren instrumentación, que requieren procedimientos más largos y que pueden llegar a durar hasta 6 horas, ¿no? Wow. O más. Sí. Ahora, y por ejemplo, ¿y cuál es la más común, la que la mayoría de las personas se enfrenten a cirugías? Yo creo que una de las más comunes es el conducto lumbar estrecho, que es justo pacientes que el canal, lo importante de la columna pues es que está la columna, lo que todos conocemos, las vértebras, sí. Y en la parte de atrás pasa la médula y ya al final pasan como los puros nerviecitos que le llamamos caudequina. Hay algunas ocasiones que este conducto, pues por diferentes situaciones, se puede ir haciendo más estrechito. Simplemente puede ser pues el envejecer, se empieza a hacer algo en los huesos que les llamamos osteofitos, que es como un sobrehueso, y va cerrando este canal. Y entonces estos pacientes se manifiestan con esto que te comentaba, la claudicación neurogénica, que es empiezan a caminar y se empiezan a cansar mucho de las piernas o les empieza a dar dolor en esta parte de las piernas, se tienen que sentar, a veces agacharse hacia adelante, esto hace que se abra el espacio y entonces ya pueden volver a caminar. Esta es una patología relativamente frecuente y que no en todos los casos requiere cirugía, pero sí es frecuente que hagamos esta cirugía. Esta cirugía ya ha cambiado muchísimo. Yo donde me entrené, que fue con el doctor Dietmar en Puerta de Hierro aquí en Guadalajara, y también tuve la oportunidad de viajar a Sevilla con el grupo de IENSA. Ahí mayormente lo hacíamos por cirugía tubular. Es una cirugía chiquita, como te comento, metes un tubo que es un tubo como pues de este tamaño. Sí. Pones el tubo y a través de ese tubo con microscopio haces la cirugía. Y es una cirugía que pues dependiendo de cada paciente también hay pacientes que que tienen la anatomía más fácil y que puedes hacerlo de manera más fácil. Hay pacientes que está un poquito más complejo, pero es una cirugía que pues tarda como tal desde abrir a cerrar 1 hora, 1 hora y media más o menos. Obviamente un procedimiento quirúrgico pues es más largo, o sea, es desde que bajan al paciente, lo anestesian, haces la cirugía, acomodas al paciente, haces la cirugía y después regresarlo a la posición inicial para que puedan, en el caso, por ejemplo, de cirugía de columna, casi toda la hacemos, si no es que toda, con anestesia general. Entonces, en lo que le quitan el tubo al paciente, se queda un rato en recuperación. Entonces, a lo mejor ese proceso pues se le hace más largo, sobre todo a la familia, ¿no? Sí. O sea, que está esperando afuera, que pueden ser, no sé, 6 horas. Pero en sí la cirugía es más corta. Es más rápido. ¿Y la recuperación, por ejemplo, en esa cirugía, de cuánto tiempo es? En este tipo específico de cirugía, el mismo día que sale el paciente de cirugía, lo puedes poner a caminar. ¿Ah, sí? El mismo día. Idealmente, entre más pronto lo pongas a caminar, más pronto se recupera. Obviamente sí tienes que tener un reposo que le llamamos relativo, o sea, no te vas a ir a correr un maratón al día siguiente. No, pues sí. Sí se le recomienda al paciente que esté 15 días tranquilo, por lo menos en lo que le quitas los puntos, que esté tranquilo, no tiene que estar en cama, sí puede estar en su casa caminando, tampoco les recomendamos salir a ni al súper ni nada, o sea, que sí sean 15 días que esté en su casa, pero dentro de su casa puede estar caminando, debe de estar caminando, se puede sentar, se puede parar, se puede acostar, una vida relativamente pues normal, o sea, incluso si hacen home office,
yo les recomiendo que no lo hagan, que si se tomen unos días, porque al final de cuentas, aunque les des analgésico, pues sí van a tener una molestia, o sea, no es como que van a estar como si nada hubiera pasado, ¿no? O sea, sí hay una molestia porque al final pues es una cirugía, pero es una molestia bastante tolerable y que sí pueden hacer sus actividades. Yo les recomiendo que no regresen a trabajar al otro día, que sí se tomen, aunque sea una semana, 15 días, pero hay quienes pues, sí empiezan a hacer como un poquito de actividad, sobre todo en casa, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a pasar a una sección. Hay muchos mitos que se dicen acerca de todo esto de que es de la espalda, de la columna. Entonces te voy a hacer algunas preguntas y ya tú me dices qué opinas sobre eso, ¿verdad? Una de ellas es, cuando se les inyecta la raquia, que posteriormente se dice que vas a tener problemas casi toda tu vida y en especialmente cuando hay luna llena o algo así. ¿Has escuchado sobre eso? Lo de la luna llena no, lo demás sí. La verdad es que son espacios diferentes. Como te comentaba, hacia la parte anterior tenemos la columna, o sea, más hacia adelante tenemos la columna y en la parte de atrás está la médula. Y la médula está alrededor, tiene un saquito y está como con líquido. Entonces, en ese espacio es donde se pone la raquia. Hay diferentes tipos de anestesia, pero es muy difícil que puedas ocasionar una lesión. Bueno, no yo, porque yo no hago esos procedimientos, los hace un anestesiólogo. Es muy difícil realmente que se pueda lesionar y que puedas tener problemas para toda la vida. ¿Qué sí puede pasar? Puede haber una ruptura o que haya fuga de líquido cefalorraquídeo, pero esto pues la verdad es que se soluciona rápido, o sea, son pacientes que después de la cirugía empiezan a presentar dolor de cabeza y estos pacientes pues ¿qué les indicamos? Tomar mucho líquido, cafeína. Primero hay diferentes protocolos, la verdad es que hay algunos que les indicamos estar acostados y vamos como subiendo la cabecera hasta que puedan estar sin dolor de cabeza o cefalea. Algunas ocasiones los mismos anestesiólogos pueden poner una especie de parche, pero la verdad son cosas que se solucionan rápido, que a lo mejor si acaso 2 semanas puede estar el paciente, pero así de que digan, es que a mí de la raquia me lastimaron y no. No, pero sí me refiero como si después tienen dolor, ¿será de otra cosa? Es de otra cosa. Sí, sí no, por la raquia no. Ok, muy bien. ¿Tronarse la espalda o los huesos es malo? A ver, no es lo ideal. Muchas veces porque, sobre todo si vas con alguien de esos de que te jalan y demás, no es lo ideal, sobre todo porque hay algunos pacientes, por ejemplo, pacientes ancianos, que ya tienen su conducto cerrado o que ya muchas vértebras están fusionadas, incluso pueden lastimar más al paciente, ¿no? Pero si tú en la mañana te estiras un poco y te haces tronido, o sea, no, tampoco es el fin del mundo, ¿no? Ir a que te lo hagan, no, yo no lo recomiendo. ¿Las malas posturas realmente afectan? Sí. No es que una mala postura te vaya a generar en sí una lesión súper incapacitante, no, o sea, como ya habíamos comentado, es multifactorial, pero sí tiene su granito de arena que proporciona. Entonces, sí es importante tener una buena postura al sentarte derecho, una silla ergonómica, sobre todo pues en personas que pasan mucho tiempo sentados. Esta situación de estar con el celular, pues evitar estar así con el celular o con la computadora, o sea, ponerte la computadora a un nivel donde tu cuello no lo estés flexionando, o sea, donde puedas estar derechito haciendo tus actividades. Posturas también, o sea, digo, esto es como lo más común, pero pues esto que te comentaba en un principio, la higiene de columna, o sea, hay imágenes que te muestran hasta, no sé, cómo agacharte para tender la cama, cómo agacharte para levantar algo. A lo mejor un paciente joven no va a sentir como, ay, yo me agacho y no me pasa nada, ¿no? Pero en pacientes ya más adultos,
pues sí puedes sentir mucho la diferencia y sí se recomienda tener buenas posturas o higiene de columna. Muy bien. Por ejemplo, esto de cómo agacharse y cómo hacer esas actividades es porque muchas veces hacen toda la fuerza con la espalda, ¿no? Y necesitan también hacerla con las piernas, en Pues este caso. una manera simple de decirlo, sí, es como repartir las cargas tanto en piernas como en columna y no forzar a la columna a hacer movimientos. Digo, o sea, son movimientos que se pueden hacer, pero a lo mejor la columna no está tan diseñada como para tener torsión tan importante. Entonces, sí buscar repartir la carga, por así decirlo, de una manera más simple. Muy bien. La columna en sí no es completamente recta, ¿verdad? Es naturalmente, tiene una curva poquito. Sí, la columna, si tú la ves de lado o de perfil, nosotros le llamamos ver en sagital o lateral. Aquí tenemos diferentes curvas. Tenemos primero una curvita aquí en el cuello, que le llamamos lordosis. Después tenemos en la columna torácica como salidito, por así decir, que es una cifosis, y después nuevamente tenemos una curvita, que es así como la de donde inician las pompis, que se llama nuevamente lordosis. Si tú ves de frente a un paciente, hay algo que se llama o un plano AP, verlo de antero-posterior o en un plano coronal. Aquí la columna idealmente debe de ser derechita. A veces puedes tener un poquitito de curvatura. Si no es arriba de 10 grados, lo consideramos normal. Ya si es arriba de 10 grados, pues ya lo consideramos una escoliosis, ¿no? Curvas de lado sí debemos de tener. De todos modos, hay parámetros normales para esas curvas. Hay a veces que tenemos la espalda muy plana, que esto no es normal, o que tenemos esas curvas demasiado pronunciadas, que tampoco es lo normal. Muy bien. Y las personas que sufren de, no sé cómo se llama, pero que tienen joroba, ¿es en sí la columna o es otra cosa como...? Puede ser diferentes cosas. Puede ser uno que tenga una hipercifosis, que es esta curva que te comentaba en la columna torácica, que la tenga más grande de lo normal, entonces que dé ese aspecto como de una jorobita. Y hay otros padecimientos que son la escoliosis, en la que es una deformidad de la columna en 3 planos, y normalmente se hace una curva que hace que se recargue como hacia un lado y que también tenga como las costillas desviadas, por así decirlo, y entonces forma visualmente esto que se llama, o que la gente comúnmente la conoce como una joroba, sí, ¿no? O una jiba. Ok, muy bien. Otra de las cosas, ahorita continúo con los mitos porque me surgieron dudas. Hay muchas personas que tienen y otras que no, que es pasando la espalda abajo, cerquitas de atrás, que es como un huesito que sale poquito. Eso yo he visto de videos que unos los tienen y otros no. ¿Qué es eso? Bueno, la columna está formada por diferentes secciones. La columna cervical, después tenemos la columna torácica, luego la columna lumbar, luego el sacro y al final tenemos el coxis. Entonces yo creo que este huesito al que te estás refiriendo es el coxis. Okay. El coxis, pues hay personas que pueden tener como el coxis más largo y hay personas que tenemos o que tienen el coxis más pequeñito. Es normal que lo tengamos. Al final es como un vestigio, un remanente de lo que, pues, digo, si seguimos la teoría de que venimos del mono, pues el mono tiene una cola, ¿verdad? ¿no? Te iba a decir entonces, eso. Pues es como el vestigio o el remanente. Entonces, el coxis, pues al final es un huesito pequeñito. Hay personas que lo pueden tener más prominente o incluso personas que a lo mejor son más flaquitas que lo pueden tener como más superficial o que lo sientan más. Y hay personas que no lo sienten tanto, pero pues todos tenemos el coxis y es... Muy bien. Ok, muy bien. Una más, que sería el uso de celular influye en la columna. O sea, sí me habías comentado, solamente no estar así todo el tiempo, pero... Pues, ¿qué ha cambiado? Sí afecta. Hay de hecho ya algunos estudios de que ya estamos cambiando un poco, de que pues ya nuestro trabajo, que ya la mayoría de los trabajos no son tanto de estar
en el campo o así, sino que ya es más sedentario, en el cual pues por el uso del celular se ve que incluso los pulgares como que están como más desarrollados. Por ejemplo, los gamers que utilizan todo el tiempo los audífonos. De hecho, ya hay algunos que tienen así como una franja aquí. Y también la posición, que ya estamos como con la hiperlordosis del cuello y así como más jorobados por la posición. Entonces, sí es importante como tratar de conservar la postura y lo que te comentaba. O sea, se ve muy raro traer el celular aquí, pero pues es lo ideal en lugar de estar así. Sí, ¿verdad? Y muchas veces, yo creo que muchas veces la pasamos haciendo esto todo el tiempo. Muy bien. ¿Hay alguna edad que tú recomiendas que sería bien revisarse aunque no haya dolor? Ya pasando lo de los mitos, regresando al tema de la columna. Yo creo que independientemente de la edad, más bien es cuando tengas molestias. O sea, puede ser un paciente muy joven que idealmente pues uno no esperaría que tuviera dolor. Entonces, si es un paciente muy joven y tiene dolor, acudir. Si es un paciente que es grande, digo, yo donde me formé teníamos un dicho, y creo que es un dicho muy común en ortopedia: molestia que no te moleste, no la molestes. Entonces, la verdad, así como hacerte una radiografía de screening, como por ejemplo, no sé, para el Papa Nicolau, que sí se dice que tiene que ser un screening a partir de cierta edad, hacerte como tal una radiografía como para ver si las cosas están bien o mal, no lo recomendamos. A lo mejor sí tener un chequeo si sientes que pues estás teniendo como diferentes posturas o que ocasionalmente te duele la espalda, pues sí poder acudir con un especialista y verificar que todo esté bien, no esperarte a que ya sea un problema, pero así como tal un screening, una edad, de a partir de tal edad tienes que hacerlo, pues no. Hay pacientes que se puede presentar más joven una molestia o más grandes, y a partir de ahí es cuando puedes hacerlo. O hay pacientes que no tienen molestia, pero que a lo mejor empiezan a ver que empiezan a caminar como más encorvados, o por ejemplo en los pacientes jóvenes que están como muy de lado para un lado a otro, o eso sí sería importante que acudan a una revisión. ¿Y eso de un lado a otro es el caminar? Por ejemplo, en el caso de la escoliosis, que sería en el caso de pacientes como más jóvenes, muchas veces, no sé, la abuelita, los papás se dan cuenta a lo mejor cuando van a la playa y que ya los ven así paraditos. No es tanto al caminar, sino en la postura, que les ven como una jorobita, o que les ven que de un lado están como más inclinados. Entonces, si tú ves en cualquier punto que como que ya tu espalda no se ve tan simétrica, o los hombros, pues sí acudir, ¿no? Para verificar que todo esté bien. Y sobre el dolor, ¿a los cuántos días uno ya debe de acudir a un especialista como tú? Yo creo que no es tanto de a los cuántos días. Es muy diferente si tú, por ejemplo, tuviste un accidente en un carro y te duele muchísimo la espalda. O sea, eso no te tienes que esperar días, ¿no? Tienes que ir luego. Si es un dolor así levecito, que tú dices, híjole, es que ayer hice mucho ejercicio, más de lo normal, me dolió un poquito, a lo mejor ese día puedes reposar, ves cómo te sientes, si al día siguiente vas con mejoría, pues a lo mejor no tienes que acudir. Pero si ya pasaron, no sé, 3 días, no se te quita el dolor, pues entonces sí es importante acudir. También va a depender mucho de la intensidad, ¿no? O sea, si tú un día estás haciendo ejercicio y te corre un dolor hacia la pierna leve, pues dices, me puedo esperar un día. Pero si es un dolor intenso, 10 de 10, o sea, yo creo que no te vas a esperar un día, tienes que ir luego. O sea, es mucho como dependiendo de tus síntomas. Lo que sí es que pues no los cronifiquen, o sea, una semana de dolor no es normal, o sea, puedes esperarte 1 o 2 días si el dolor es leve. Ya si de plano ves que no tiende a la mejoría, pues sí acudir con un especialista. Sí. Bueno, pues ya casi estamos finalizando. La verdad es que son temas muy interesantes que me imagino que a la gente que lo está viendo les está gustando, y que además de interesantes, pues que son necesarios saber, ¿no? Tanto por nuestra salud y por la salud ya sea de los padres, de los hijos. Por si de repente tiene algún síntoma o algo, pues ya sabes que tienes que hacer. Ahora, un consejo rápido que nos puedes dar para cuidar la columna y las articulaciones. Hacer ejercicio.
y yo creo que en general para toda la salud, o sea, no específicamente de columna ni de articulaciones, hacer ejercicio. No tienes que ser un deportista de alto rendimiento, pero sí hacer actividad física. Y sobre todo a los pacientes adultos, sobre todo a las mujeres después de la menopausia, sí está muy padre que vayan a hacer, no sé, zumba, sí. Pero ya a partir de los 60 años o de la menopausia, ya agregar ejercicio de fuerza en el cual puedan crear masa muscular o mantener su masa muscular. Yo creo que hacer ejercicio sirve en general para toda la salud, salud física, salud mental. Ese sería mi consejo, hacer ejercicio. ¿Y ejercicio de fuerza te refieres a agarrar alguna mancuerna y todo eso? Digo, idealmente puedes hacerlo pues, en un gimnasio, pero muchas veces pues, el gimnasio puede ser una limitante para algunos pacientes, ¿no? Entonces, no sé, puedes hacer incluso algunas rutinas en casa que en lugar de agarrar las pesas, pues puedas agarrar unas botellitas llenas de agua, de frijoles, no sé. Pero sí hacer peso. Porque la zumba no es peso, ¿verdad? Es puro cardio. Mira, es un ejercicio cardiovascular. En algunos pacientes que, por ejemplo, ya tienen problemas de rodillas, puede llegar a ser de alto impacto y puede empeorarles el dolor. Sí es un buen ejercicio en cuanto a que, pues, en cuanto a que te estás activando y es mejor hacer eso a no hacer nada. Y aparte, pues está también la parte social, ¿no? De que vas con las amigas, te relajas, entonces pues ya es una parte también importante. Pero sí, no quiere decir que lo tengan que dejar si les gusta hacer su zumba, ¿no? Pero a lo mejor complementar con ejercicio de fuerza. Muy bien. Perfecto. La última pregunta es, ¿qué debería de dejar de hacer la gente a partir de hoy para cuidar su columna? Ahora ya nos dijiste qué hacer, ahora dinos qué no hacer. Mira, más que qué no hacer, sí, yo siento que tal vez puede ser muy repetitivo, pero yo creo que ahorita la medicina está mucho basado en la prevención. Entonces, no es esperarte a que las cosas estén mal como para empezar a tomar acción. Pero sí la prevención es muy importante. Cada cosa va a sumar un poquito, ¿no? Entonces, a lo mejor el qué hacer lo podemos cambiar a qué no hacer. O sea, pues no agacharte de esta manera, no agacharte hacia cargar el garrafón, o sea, agacharte doblando las rodillas, pero básicamente pues es prevenir, cuidar tu columna, tanto haciendo ejercicio como con las posturas que ya comentamos y pues cuidarte en general, una buena alimentación también ayuda a todo, ¿no? Sí, muy bien. ¿Existe cáncer de columna? Sí. El cáncer en la columna no es, hay diferentes tipos de cáncer, ¿no? Un cáncer que le llamamos metástasis, que quiere decir que el cáncer estaba en otro lugar y después se pasó, por así decirlo, a la columna. Este es el más común, pero también hay cáncer primario de columna. No es así el más común, pero sí existe. Sí existe, muy bien. Y de esto de las red flags que te comentaba, pues cuando el dolor ya lleva más de 3 meses, cuando es un dolor de predominio nocturno, cuando el paciente está bajando de peso, cuando llega a tener fiebre, ahí es cuando tenemos alta sospecha y entonces es cuando tienen que ponerle como más atención. Sí, muy bien. Ok, ¿algo más que quisieras agregar? Pues sí, tengan buenos hábitos. Al final los hábitos te van a ayudar sobre todo al envejecer. Además también el tener buenos hábitos, en el caso de que de todos modos te lesiones, te ayuda a tener una recuperación más fácil o mejor, más llevadera. Esto que te decía de hacer ejercicio, la verdad es que sí se ve una diferencia muy grande entre pacientes que hacían ejercicio a los pacientes que no hacían ejercicio en la recuperación. Entonces, tener buenos hábitos. Y si tienen alguna duda o necesitan una consulta, mi consultorio en Guadalajara está frente al Country
Ahí les van a dejar los datos. Y en Tecolotlán, Jalisco, todos los jueves. Muchísimas gracias, doctora. Un gusto platicar sobre esta información contigo y la verdad es que también ya resolví mis dudas y yo creo que ya resolvieron muchas dudas de las personas que nos estuvieron viendo. Te agradezco mucho. Bueno, pues estamos en contacto y ustedes ya conocen su número de contacto y domicilio para que si tienen dudas o quieren atenderse, pues ya saben. Muchas gracias. Gracias a ti.